puerta, no tuya, probablemente de tu abuelo, de tu tatarabuelo, y esa maldición generacional llegó a tu vida y por eso te están pasando cosas adversas. Hoy vamos a hablar dónde se originaron las maldiciones generacionales, pero también dónde terminan. Es lo maravilloso. No solamente te voy a hablar, es que hay una maldición generacional en tu vida, sino que te tengo que hablar dónde terminó tu maldición generacional. Amén. Dios nos ha dado su palabra y nos dio fe para que todos los días que vivamos sean de bendición. La palabra de Dios es el alimento para la fe. Que no se te olvide, la palabra de Dios es el alimento para la fe. Cuando nosotros tenemos fe, creemos lo que Dios dice. Cuando tú tienes fe, crees lo que Dios dice. Por eso tenemos que ir desarrollando fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú tienes fe, crees todo lo que Dios dice. Bienes y riquezas hay en tu casa, pero no tengo trabajo. Tú tienes que creer lo que Dios dice. Platicaba temprano con el hermano José y con mi esposa el domingo en la noche que llegó ella. Le dije, escucha esto. La gente duró ¿cuántos años viviendo en el desierto? ¿Cuántos? 40. Por 40 años esa gente se dedicó al ministerio completo. ¿O quién de ellos tenía un trabajo? Nadie. Se dedicaron a levantar el tabernáculo, se dedicaron a traer ofrendas. ¿Quién les dio tanto riqueza para las ofrendas si no tenían trabajo? Trabajaban de tiempo completo para la iglesia. Le dedicaban todo el tiempo a la iglesia, al ministerio de Dios. ¿Les faltó comida? ¿Cuántos se enfermaron? No había hospitales, no había escuelas. Y todos ellos los pueblos alrededores le tenían miedo a todos ellos. Porque al Dios que ellos le servían, al Dios que tú le sirves, la gente del mundo te tiene que temer y le tiene que tener miedo al Dios de Israel. Amén. En la palabra de Dios vemos que la maldición, aquí está el origen de las maldiciones generacionales en nuestras vidas. En la palabra de Dios vemos que la maldición viene por la desobediencia a los principios de Dios. Si yo desobedezco los principios de Dios, probablemente a mí no me pase mucho, pero ¿qué tal a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos? Yo tengo que cerrar la puerta de maldición en mi vida, obedeciendo la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos que la maldición viene por la desobediencia a los principios de Dios. La bendición como parte de la obediencia. Dios nos dice que en el mundo que Él creó está el bien y está el mal. Amén. ¿Están de acuerdo? Te voy a leer la escritura para que creas. Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo lo que tiene el mundo es tuyo. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque del día que de él comieres, ¿qué sucede? Te vas a desconectar de mí. Y van a caer maldiciones a ti y a tus hijos hasta muchas generaciones. Ahí está el origen de la maldición. Amén. Dios establece sus principios. Nosotros decidimos obedecerlos o no. ¿Qué es lo que comúnmente Satanás usa para que la maldición siga en tus generaciones? ¿Qué es? El pecado. Amén. Dios tiene los mejores planes para su creación. El plan de Satanás es que la maldición pase de generación a generación. Pablo dice que muchos pecados se cometen fuera del cuerpo, pero la fornicación se usa el cuerpo. Satanás siempre va a venir contra los principios de Dios. Amén. En Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí, ¿cuántas? 2 mujeres. ¿Quién introdujo el adulterio y la fornicación al mundo?
Lamec, de la descendencia de Caín. El nombre de una de las esposas fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. El primer hombre que trajo la fornicación y el adulterio, lo trajo al mundo y eso se quedó como costumbre en aquella parte del mundo. En ese tiempo no había ley. Amén. Solamente existía el principio de Dios. No había ley, solamente existía el principio de Dios. ¿Cuál principio de Dios? Aquel que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 2:16 y 17. Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de el Edén. ¿A dónde se fue vivir a Caín? Al oriente. ¿Cuántos países conoces del oriente? ¿Cuáles son las tradiciones del oriente? ¿Quién llegó y del Medio Oriente? El otro día yo hablaba sobre eso y en la cárcel está un muchacho ¿de dónde dijo que era? De Arabia. Le digo, tú eres vecino de Egipto. Sí, tú sabes las tradiciones de Egipto y las tradiciones de tu país. ¿Cuántas mujeres pueden tener? Dice, bueno, si mi mujer no me da hijos, el gobierno me concede otra esposa. Vámonos a vivir para allá. Eso fue en Oriente. Amén. ¿Quién se fue a traer esa tradición? Caín se llevó esa tradición. Y uno de sus descendientes se casó con 2 mujeres. Tú no puedes ya. Amén. Verso 23 de Génesis 2. Dijo entonces Adán, esto es el principio de un matrimonio. En el verso 19, Lamec trajo la tradición, la costumbre de tener 2 esposas, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de Dios? En Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Cuántas esposas le trajo? ¿Cuál es el principio de Dios? Una esposa. ¿Cuál es el principio del oriente y del mundo? 2, 3 o 4, las que quieras. Amén. ¿Cuántas mujeres Dios le trajo a Adán? Una sola. El hombre o mujer que tenga más de una, rompe el principio de Dios. Cuando rompemos el principio de Dios, nosotros le damos continuidad a la maldición generacional. Ya vimos el inicio de la maldición generacional, pero cuando hacemos fuera de los principios de Dios, entonces le estamos dando continuidad a la maldición generacional. Va a pasar a mis hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos de mis hijos. Por eso cuando venimos a Cristo tenemos que romper esa maldición generacional. Amén. Trayendo una maldición que va a estar pasando de generación en generación. Esas maldiciones generacionales van pasando de generación en generación. Por eso esas maldiciones generacionales tienen que romperse. La maldición generacional fue introducida por Lamec, porque ya leímos en Génesis 4:16, Caín se fue a vivir al oriente del Edén y ahí empezó una generación con las hoy en día conocemos cuáles son las tradiciones del oriente y del Medio Oriente. Caín y su familia fundaron esos países y esas tradiciones. Lamec es la 5ª generación de Caín. Satanás hace todo lo posible para que los descendientes de Set, el otro hijo de Adán, que ellos sí adoraban al Dios verdadero, salgan de los principios de Dios. Él no se preocupa por Caín ni por sus descendientes, porque ellos están haciendo una tradición de tener 1 o 2 mujeres, esos están bien, pero los que no obedecen a mí, trayendo más de otra mujer, voy a ir con ellos, porque Set, el otro hijo de Adán y Eva, se llamó Set. Ellos comenzaron a adorar a Dios, al Dios verdadero, y comenzaron a caminar en los principios de Dios. Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El verso 26,
Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces, esta generación de Set y de Enos, dice la otra parte de esta escritura, comenzaron a invocar, ¿quién? El nombre de Jehová. Caín trajo dioses, otros dioses que hoy en día siguen vigentes. La generación de Set, de Adán y Eva, comenzaron a adorar un nombre. ¿Cuál nombre? Y nosotros no tenemos que dejar de adorar al Dios del cielo y de la tierra. El trabajo de Satanás es traer las maldiciones a tu vida y a toda tu descendencia. Amén. Estas son las maldiciones que vienen de generación en generación. Pero lo hermoso es que Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición. Te lo voy a repetir. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te redimió de la maldición hecha por la gente maldición. Amén. La otra escritura que nos ayuda a todo esto, Gálatas 2:20. Con Cristo yo ya estoy juntamente crucificado. Yo no vivo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esto tú y yo todos los días tenemos que desarrollar fe, porque a través de la fe yo voy a romper toda maldición generacional que me había perseguido a mí. A lo mejor, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso el lunes en la cárcel y le decía, yo quiero que, había un señor ahí, yo quiero que mis hijos dejen de tomar, pero yo no puedo dejar de tomar. Una maldición generacional. Una maldición generacional es un espíritu inmundo designado por Satanás y lo deja en tu familia. ¿Por qué? Por un pecado que tú abriste. Y es hasta que nosotros cancelamos, reconocemos que Gálatas 3:13 y Gálatas 2:20 tiene ese poder para librarme, tiene el poder para yo ser libre de toda culpa, de toda maldición generacional y ser libre y que esas maldiciones ya no pasen a mis hijos. Amén. Vamos, está esto un poco extenso. Amén. ¿Me van a esperar? El viernes prediqué 2 horas en Elgin. Ok, amén. No voy a durar 2 horas. La influencia de Satanás, hermanos, la influencia de Satanás es tan grande que hace, y lo vemos, la influencia de Satanás es tan grande que hace que muchos hombres y mujeres cristianos caigan en adulterio. ¿Verdad que sí? Lo vemos. Lo vemos. Cuando venimos a Cristo, debemos de romper toda maldición generacional. Amén. Tenemos que romper toda maldición generacional. Aleluya. Hermanos, Satanás es bien astuto. Le trajo una maldición a Abraham y se quedó de generación en la familia de Abraham. Algunos de los descendientes de Abraham rompieron la maldición y no los tocó. Pero otros descendientes de Abraham no la rompieron y la maldición de Abraham que cometió pasó a ellos. Amén. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Génesis 6:12? Todavía no estaban bajo la ley, no había ley, pero sí había la ley de que solamente tenías que tener una mujer. Vemos que el adulterio y la fornicación fue traído por Lamec. La fidelidad de Dios fue traída cuando solo le trajo una sola mujer a Adán. Ahí está la gran diferencia. La maldición de tener más de una mujer se detuvo en Abraham o pasó a su descendencia. Pasó a su descendencia, tristemente. Un hombre de fe. Un hombre de fe. Cometió adulterio. No había ley con el adulterio. Pero ¿quién le ayudó a Abraham a cometer ese pecado? Su esposa. Su esposa. Amén. La fidelidad de Dios fue traída cuando solo le trajo una sola mujer a Adán. La maldición de tener más de una mujer
¿Se detuvo en Abraham o pasó a su descendencia? Pasó a su descendencia. ¿Por qué? Jacob, ¿qué relación tenía con Abraham? ¿Era qué? Su nieto. ¿Cuántas mujeres tuvo? Y las concubinas que tuvo, como 5 o 6. Isaac, ¿cuántas esposas tuvo? Una. La Biblia no relata que haya tenido otra. Mientras Jacob le dio continuidad a la maldición, Isaac detuvo la maldición en su vida y en su descendencia. Jacob no. Después el hijo de Jacob, Rubén, se metió con una de sus concubinas. La maldición siguió. Pero interesante porque llegó Adán, José y Benjamín, hijos de Raquel. ¿Cuántas mujeres tuvo José? Una. José detuvo la maldición de su padre Jacob. ¿Qué te digo con esto? Muchas veces nosotros tenemos medios hermanos. Y nosotros tenemos que, yo tengo 3, 4 medios hermanos, yo tengo que parar la maldición. Si mis medios hermanos no quieren parar la maldición, allá ellos. Yo voy a parar la maldición porque en mi familia ya no voy a tener mis hijos y mis descendientes, ya no van a tener medios hermanos. La maldición se para conmigo. Así lo hizo Isaac, no Jacob. Amén. José, hijo de Jacob, ¿cuántas mujeres tuvo? Una sola. Amén. La maldición no tocó a Isaac, la maldición no tocó a José. Quizás Isaac rompió la maldición que Sara le había traído a la familia. Jacob tuvo varias mujeres, pagó la consecuencia de ello. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, pagamos consecuencias. José, hijo de Jacob, tuvo más mujeres. Y miren que José fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Ves? Satanás todo lo que usa para hacerte caer en adulterio, en fornicación. Esa mujer de Potifar era una mujer hermosa porque Potifar en aquellos tiempos las mujeres buscaban posición, todos tiempos, buscaban posición. Potifar era un hombre que tenía una posición grande y tenía una mujer hermosa. Y esta mujer vio a José, que José era de hermoso parecer, y huyó, prefirió que lo pusieran preso a cometer adulterio. Amén. José, hijo de Jacob, tuvo más mujeres. No. Éxodo 21:10. Como Dios sabe que el pueblo es duro de corazón, y en la ley, ya vemos la ley, ya saben ley, Éxodo 21, en la ley escribió, y esta es la ley: si un hombre toma para sí otra mujer, está bien que se case, que tenga otra mujer, pero no le va a disminuir su vestido, ni su alimento, ni el deber conyugal. Pero si el marido no hace ninguna de estas 3 cosas, ella tiene que dejarlo. Y no le tiene que regresar nada al marido. Nadie puede hacer esto. Por eso es una ley, porque nadie lo podía cumplir. Eso no es que, Dios permitió que tengamos otra mujer. No, mira lo que dice bien la palabra. Si quieres tomar otra mujer, tienes que tomar a las 2 por igual. Si ya lo vemos en la vida de Abraham, cuando le dio a Agar todos los problemas que había porque había otra mujer en la casa. Amén. Aleluya, están atentos. José tuvo una sola mujer y se llamó Asenat. José hizo lo recto. Amén. José hizo lo recto y su generación no fue alcanzada por la maldición de su padre Jacob. A mí no me importa qué hizo mi padre, si tuvo medios hermanos, yo tengo medios hermanos, él tuvo más mujeres, yo tengo que parar la maldición en mí. En mí. Y que la maldición ya no va a pasar a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. Amén. Los otros hijos mayores de Jacob, hermanos de José, no pararon la maldición generacional.
Amén. Dios hizo un pacto con Abraham, pero para que ese pacto se cumpla, Abraham tuvo que haberlo cumplido al 100% y falló teniendo otra mujer. Debemos saber si una maldición generacional nos está persiguiendo. Tenemos que saber si todavía una maldición generacional nos está persiguiendo. Es obvio que si José tenía medios hermanos, la fornicación y adulterio pasaría a su descendencia. Si yo mismo cometo fornicación, adulterio, la maldición va a pasar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a la quinta generación. Yo mismo tengo que parar eso, y si lo he cometido, tengo mis hijos tienen medios hermanos, tengo que pedirles perdón y romper esa maldición generacional para que se detenga en ese momento. Los hijos no tienen culpa, los padres son los responsables. Amén. José tuvo que romper porque él tenía medios hermanos. Así también nosotros tenemos que romper toda maldición generacional. Amén. Si yo me casé y me divorcié y me vuelvo a casar, tengo que romper la maldición generacional que yo conllevé en ese proceso. Tenemos que tener y formar un legado de bendición. Amén. Cuando escuchas palabras que no son la voluntad de Dios, roban tu fe. Agar llegó con Abraham y le dijo, responsabilizó a Dios. Mira, dice, Dios no me ha dado hijos. Allégate a mi sierva y ten hijos con ella. Abraham oyó palabras que no llevaban fe y robaron su fe. Nosotros no tenemos que oír palabras que no lleven fe, porque te van a robar o nos van a robar la poca fe que tenemos. Amén. Cuando actuamos sin fe, actuamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso, siempre tenemos que tener la seguridad de que escuchamos la voluntad de Dios. Amén. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, sí, Satanás viene para robar tu fe. ¿Con qué ha dicho que no comas de ese árbol? La mujer le respondió, tú no le tienes que responder nada a Satanás, sigue tu camino. La mujer se quedó y le respondió a Satanás. ¿Qué le dijo en el verso 2? Bueno, la serpiente le respondió, él dijo que de todo, pero de ese árbol no podemos comer. Verso 3, pero el árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comerás de él ni lo tocaréis porque no mueras. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Tú tienes que parar cualquier maldición generacional en tus futuras generaciones. Tienes que escuchar solamente palabras de fe. Génesis 16, ya lo leímos, 16:2. Abraham escuchó palabras que no llevaban fe, palabras que no iban en la voluntad de Dios. Tú y yo estamos en un mundo donde escuchamos muchas palabras que no llevan la voluntad de Dios. Antes de hacer lo que tú escuchas, ve y consulta a Dios. Pregúntale a Dios para que no te salgas de la voluntad de Dios. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Sí, por la desobediencia de Adán, la maldición de Adán que inició en el Edén, pasó a nosotros sin nosotros tener culpa. Amén. Pero ahí viene la cancelación a la maldición. Por la culpa de uno solo vino la maldición. Así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos nosotros que habíamos cometido pecados, ahora somos justos. Por eso tenemos que tener fe, porque la fe nos mantiene firmes para hacer la voluntad de Dios. Nada te va a mantener más firme para hacer la voluntad de Dios que fe. Sin fe vamos a hacer siempre nuestra voluntad o la voluntad de alguien más. Amén. Fe te da el poder para caminar en la cuarta dimensión. Sin fe sigues caminando en la tercera dimensión. ¿Qué Dios hizo con el medio hermano de Isaac?
Ismael. Ismael fue medio hermano de Isaac. Amén. Lo expulsó. Lo expulsó porque rompió el pacto con Dios. ¿Quién rompió el pacto con Dios? Abraham. Sí, Abraham le dolió expulsar a su hijo. Por eso nosotros tenemos que romper toda maldición generacional. Amén. ¿Qué Dios hizo? Vamos a ver Génesis 16:9. El ángel de Jehová fue y le habló a Agar: ve y ponte con tu señora sumisa bajo su mano. Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová a Agar. Escucha bien. Mira lo que dice el verso 10. Muchos a veces decimos, bueno, Dios expulsó a Ismael, right? Y a veces decimos que Ismael también fue bendecido. ¿Ustedes creen que fue bendecido? No. ¿Cómo dice la palabra? Dice, dijo también el ángel de Jehová: te voy a multiplicar tanto tu linaje. Iba a ser mucha gente de él. Y ese linaje no será contado a causa de la muchedumbre. Hoy ve todos los países de Oriente y Medio Oriente, cuánta gente musulmana y todo eso están contra Dios. Vienen de ahí. Los voy a multiplicar. Amén. Los voy a multiplicar, que tu descendencia no va a ser posible contarla por la multitud. Amén. El verso 16. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero. Él será hombre fiero. ¿Cómo son todas esas personas de aquellos rumbos? ¿A dónde se fue Caín y su descendencia? A Medio Oriente y Oriente. ¿Cómo son esa gente? Amén. Él será hombre fiero. Su mano será contra todos. Contra todos. Y la mano de todos será contra él. Y adelante de sus hermanos habitará. Amén. La clave está en el verso 10, que dijo: no lo voy a bendecir, solamente le voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar, pero toda la descendencia de Ismael van a estar contra Dios. Y están contra Dios hoy en día. Producto de la maldición generacional. Una maldición generacional viene a tu vida cuando haces algo que Dios no te dice. Hello. ¿Quién te dijo desde tu infancia? Yo conocí, cuando estábamos en la primaria, estaba un muchacho que organizaba, y yo no sé cómo se conseguía tequila, y nos íbamos y nos daba tequila. Yo fui muy malo para eso. Hoy en día lo ven de guainito en las calles. Sí. ¿Quién puso eso en ese muchacho? Una maldición generacional de sus antepasados. Drogas, todas esas cosas que vemos tienen una base, una maldición generacional de nuestros antepasados. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Será fiero contra todos y todos contra él, ya que en aquel tiempo había muchas religiones y siguen viendo hoy. También empezaron a elaborar muchos dioses que la descendencia de Caín había establecido. Eso, hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual. La descendencia de Caín con sus dioses, y la descendencia de Set, el otro hijo de Adán, con el único Dios, Jehová. Y nosotros estamos en ese mundo. Amén. Génesis 4:27. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. La guerra espiritual, hermanos, qué tremendo. Por eso te dije, vamos a ver el origen de la maldición generacional, porque la guerra espiritual, la maldición generacional, nació en una sola familia: Adán y Eva.
Caín por un lado, Set por otro. La descendencia de Set adoraban a Dios. La descendencia de Caín establecieron muchos dioses, estatuas, muchos dioses. Y esa es la guerra espiritual. Entonces tú y yo venimos a Cristo y venimos a ser de la descendencia de Set, pero vamos a encontrar de la descendencia de Caín muchos dioses, muchas maldiciones que constantemente vienen a tu vida. Pero tenemos que, por la obediencia de un solo hombre, que fue justo, entregó su vida por ti, entregó su vida por mí, fue a la cruz, nos salvó, nos perdonó y nos ha dado vida eterna. Amén. Aleluya. Lo importante, hermanos, lo triste, si podemos decir, lo triste, es que Caín conoció al Dios real, ¿verdad que sí? ¿Cuántos cristianos han conocido al Dios real y se han apartado por cualquier cosa? ¿Caín conoció al Dios real o no? Sí. ¿Y por qué se apartó? ¿Por qué se enojó? Porque Dios no le aceptó una ofrenda. Pero él conocía al Dios verdadero. Amén. Y se fue y en rebeldía, lo que sea, creó sus propios dioses. Creó sus propias religiones que hoy en día existen. Todas estas religiones que Caín creó están contra Dios hoy en día. La familia de Set, por eso la guerra espiritual comenzó en una misma familia. La familia de Set comenzaron a adorar el nombre de Jehová. La familia de Set y la descendencia de Adán y Eva por la familia de Set no necesitaban una imagen, estatua, solo adoraban un nombre. ¿Cuál nombre? Jehová, Dios de los ejércitos. En Génesis 5 nos describe la familia de generaciones de Set, adoraron el nombre de Jehová, y de esa descendencia vivió el hombre que vivió más años, Matusalén, 969 años. Su padre fue Enoc. Enoc vivió 375 años. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ves? La descendencia de Set ya venía, vino Matusalén, vino Enoc y vino la descendencia de esos hombres. Imagínate, Matusalén vivió 969 años. Por 969 años siguió hablando del Dios de Adán. A él no le importaba que su familiar Caín estuviera con otros dioses. A él tenía que importarle adorar al Dios de Adán. Amén. ¿Por qué Jacob dejó las tierras? En Génesis 4, 45, 28, entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. ¿Sabes qué eso puede suceder, hermanos? Jacob fue un hombre con muchas emociones. La emoción sacó a Jacob de su fe. Una emoción tuya te puede sacar de la fe real de Dios y puede ser convencido por el enemigo fácilmente. Amén. Las emociones te pueden sacar de tu fe. Génesis 46, 3. Y dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre. No temas, desciende a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios le habló a Jacob. Él le dijo: vete a Egipto, porque había encontrado que José vivía. Dios le dijo que tengan un encuentro con su hijo. Dios lo envió a Egipto, pero no lo envió a quedarse a Egipto. Es una gran diferencia. Dios te envía a hacer algo, pero no te quedes a hacer algo que Dios no te ha dicho. Amén. En el verso 4 de Génesis 46 vemos: yo descenderé contigo a Egipto, le dijo Dios a Jacob. Yo voy a descender contigo a Egipto y yo también te haré volver. Nunca volvió, se quedó en Egipto. Allá murió. Y dejó las tierras abandonadas que después Moisés tenía que reconquistar, porque estaban habitadas por personas. Esas personas se adueñaron de esas tierras. Si tú te vas sin que Dios, ok, Dios, vete un tiempito, pero después regrésate. No te quedes, regrésate. ¿A dónde te va a enviar Dios? No sé. Amén.
El día que me diga regrésate a tu país, me regreso. Pero mientras yo no me regreso, aquí estoy. Amén. Regrésate. Porque le dije el verso 4 de Génesis 46, yo te voy a hacer volver. No regresó. Dice, la mano de José va a cerrar tus ojos. Sí, pero no le dijo en Egipto. Tampoco le dijo en Canaán. Pero Dios le dijo, vas a volver. Jacob nunca regresó. Amén. Le dijo, ve a Egipto y regresa. Pero Jacob se llevó todo para quedarse. En Éxodo 1:6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron todos. La generación, Jacob, sus hijos. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Mira, el mundo a veces usa más sabiduría que nosotros. Amén. Seamos sabios para con él, para el pueblo, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo la guerra, él también, el pueblo, se levante a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes, Pitón y Ramanasés. Verso 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Así te trata el mundo, con dureza. Y tú estás confortable con cómo te trata el mundo. Al mundo le soportas todo, ¿va que sí? Pero en la iglesia si te hacen, ya no vuelves. Hello. Y al mundo le soportas todo. Pero en la iglesia no te saludaron, ya no voy, en esa iglesia no saludan. ¿Sí? El mundo te trata con dureza, estamos leyendo la palabra. ¿Y es una realidad que trataban a los hijos de Israel con dureza o no? Sí. El sistema del mundo te tiene miedo, pero él te trata con dureza para que tú le tengas miedo a él y hagas lo que tú quieras. Amén. Hacer lo que él quiera. ¿Ok? El sistema del mundo teme a los hijos de Dios y hace de todo para oprimirlos. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera regresado a la tierra de Canaán que dejó abandonada? No se hubieran quedado esclavos en Egipto. Y ya Dios no tenía que trabajar de más, levantar un líder, un libertador, sacar el pueblo. Y algo interesante, si tú has leído Números 14, léelo con atención. Porque ya tenían 2 o 3 años caminando en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés, envía espías que vean la tierra de Canaán. Llegaron 2 espías y la tierra la vieron y wow, está maravillosa esta tierra. Pero 10 de ellos, mi hermano, por 10 que murmuren, se perdió toda la congregación. Dios, 2 de ellos dijeron, sí podemos, la tierra es nuestra, es de nosotros, pero 10 empezaron a decir, no podemos, hay gigantes, está muy duro, no hay no, nos van a matar, no vamos a poder, mejor muéramos en el desierto, mejor vayámonos de regreso a Egipto, hagamos otro líder y que nos lleve de regreso a Egipto. Así clamaron los otros 10. Vamos de regreso a Egipto. Es más, quitemos a Moisés de líder, quitemos a este pastor y pongamos otro. Y Dios se enojó y les habló a todos. Porque me has irritado, ustedes 10 y sus familias se van a morir. Y los que se van a quedar aquí, se van a quedar 40 años, 1 año por cada día que fueron a espiar la tierra. Entonces ahí pagaron los justos, porque los justos, los 2 espías que hablaron lo justo
y que dijeron que sí podían, por el pecado de los otros 10 se tenían que quedar 40 años. Ten cuidado con quién hablas, con quién platicas, porque te puede hacer quedar 40 años en el desierto. Tú eres justo, luchas, tienes fe, pero con mucha facilidad hablas con otras personas y estas personas te hablan equivocado, te hablan erróneo y tú les pones atención y te van a dejar 40 años en el desierto. Todo el pueblo que era justo con Moisés, Caleb, Josué, Caleb, sus familias, había un gran grupo que seguían a Moisés y le creían a Moisés. Moisés, por culpa de estos, eso fue lo que dijo el Señor. Pero Moisés, ya estamos aquí a un paso de Canaán, ¿y por qué nos vamos a quedar 40 años aquí? Así dijo el Señor, por culpa de estos 10. Que nosotros no seamos de los 10 que vamos a detener esta visión de la iglesia. Que seamos de los 2, sí podemos. Porque por culpa de 10 se quedaron 40 años en el desierto. Amén. No abandonemos. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera regresado a la tierra de Canaán que dejó abandonada? No abandonemos lo que Dios nos dio. No abandonemos lo que Dios nos dio, porque entonces cuando abandonamos lo que Dios nos dio, los hombres de Israel en Egipto fueron tomados por esclavos. Tú vas a ser esclavo del mundo si abandonas lo que Dios te dio. Amén. Es que no puedo, tengo que trabajar. ¿Cuánto? Me dieron 12 horas. Esclavo del mundo. Abandonaste lo que Dios te dio. Ay, Dios me estaba diciendo, me dio un trabajo de 20 horas. Esclavo del mundo. Dios no te da. En Proverbios 2:22 dice, búscalo por ahí, Mariana. No lo tengo en la nota, pero búscalo. Amén. Proverbios 10:22. Muchos se alegran porque tienen un trabajo con muchas horas. Dios me bendijo. No, te estás atando al mundo. Más ganas y comparas. Ay, hoy sí de 2,000. Y me toca dar 200 de diezmo. Al cabo nadie sabe, nomás 220. ¿Sí? Trabajas mucho y ni siquiera cumples con lo que Dios te pide. Proverbios 10:22. La bendición de Dios que hace. La bendición de Dios que hace. No la bendición del mundo, ¿verdad? La bendición de Dios es lo que. ¿Y qué más hace? No te trae tristeza. Imagínate, hermanos, 40 años en el desierto. No tenían trabajo, no había hospitales, no había tienda. ¿Quién los estaba bendiciendo? ¿Acaso ellos se entristecieron por las bendiciones? Se entristecieron cuando 10 vinieron contra Moisés porque todos pagaron las consecuencias. Ahí sí se entristecieron. Amén. El sistema del mundo te teme. No dejes, no abandones lo que Dios te dio, porque vas a ser esclavo de su sistema. Amén. Vas a ser esclavo de su sistema. Amén. Tú tienes que saber que el sistema del mundo te teme. No vayas a ser esclavo de su sistema. Nunca vayas a ser esclavo de su sistema. En el mundo tendrás aflicción, pero no temas, porque yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Toma fe para dar un paso y depender de Dios. Toma fe. A mí me tomó fe para dejar mi trabajo tan bueno que tenía. Pero tenía una esposa que me apoyaba. No es fácil, no sé, 42 y algo la hora, cada semanal y cuando tenía oportunidad los sábados, creo que eran 2,500, casi 3,000. ¿A dejarlo sin no agarrar nada? ¿Cómo que no me creen?
Ay, ¿cómo vive? Del maná que cae del cielo. Y cuando quiero carne me manda huilotitas, o ¿cómo se llama? Codornices. Tengo cuántos años que dejé que él me dijo que no trabajara, 4 o 5 años. Más. Vivo mejor ahora que cuando trabajaba. Ya no, el mundo no me oprime. No tengo que ponchar, no tengo que soportar. Él no trabajó, yo trabajo más que él. ¿Por qué lo ponen a él de mayordomo si él no habla inglés, si él no esto, si él no esto? Eso se acabó en mi vida. Hoy recibo otros ataques, diferentes a los del mundo. Moisés lo recibió de 10 de ellos. Pongamos a otro pastor porque ese... Y Dios les dijo, hey, van a morirse con sus familias. Y Moisés va a seguir adelante, va a llegar a la tierra prometida. No va a llegar a la tierra prometida porque la opresión del pueblo hizo enojar a Moisés. Dios le dijo, Moisés, ve a la roca y háblale. Y como iba enojada, la agarró a palazos. Y Dios se enojó. ¿Por qué golpeaste la roca? Porque la golpeaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Prepara a Josué porque él sí va a entrar. Sí, Dios, hermano, tú tienes que saber que no le sirves a una imagen, le sirves a un Dios vivo, a un Dios real. No le sirves a un Dios vivo, le sirves a un Dios vivo. Nosotros no podemos engañar a Dios. Yo puedo engañar esto, si esto es mi Dios, yo lo puedo engañar. Pero al Dios vivo no. Al Dios vivo no. Él vive. Y cuando tú aceptas a Jesús, vive dentro de ti. A Él no lo puedes engañar. Y si tú tienes una necesidad, Él vive dentro de ti. Y dice, mi Dios pues suple ¿cuántas necesidades? Todas sus necesidades. A Él no lo podemos engañar. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice Efesios 1:18? Esto, hazle una oración para ti y eso te va a traer un poder interno que es el poder de Dios. Cuando tú te atreves a hablar la palabra, a mí yo no sé si Paola se acuerda la expresión de Pedro cuando hizo la oración, su rostro reflejaba seguridad, reflejaba luz, reflejaba algo brillante, porque estaba orando la palabra de Dios. El verso 18 de Efesios 1 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Si tú la haces oración para ti, le dices al Señor, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo quiero saber cuál es la esperanza a la que tú me llamaste. Y cuál es la riqueza de la gloria que yo tengo en ti porque soy un santo tuyo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza? ¿Cuál es esa grandeza de tu poder que tú me diste porque yo creo? ¿Cuál es la supereminente grandeza de tu poder para los que creen? No es para todos, solo para los que creen. ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder que yo tengo? Porque yo creo en ti. ¿Cuál es ese supereminente poder? Según el poder de tu fuerza. ¿Y cuál es el poder de la fuerza? El verso 20 nos dice, el mismo poder que operó en Jesucristo cuando lo resucitó de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros. Es el mismo poder. Dios le plació darnos al Espíritu Santo y nos dio su poder. En el trabajo que tú estás, tú tienes que manifestar el poder de Dios. No que el trabajo te controle, tú tienes que controlar el trabajo y el medio ambiente, porque en ti está el poder sobrenatural de Dios. El engaño de Satanás en los trabajos es que tú les contestas con palabras que ellos usan. En tu trabajo, si te dan una bofetada, dame la otra. Ah, no, pero no lo hacemos. En tu trabajo, ¿sabes qué? Yo no puedo cargar esa caja. Llévala tú. Llévala tú, a ti te pagan más que a mí. Eres cristiano. Hello. Dejemos que el poder de Dios funcione en nuestras vidas.
Amén. Dice, ¿verdad? Hoy escuchaba un pastor y decía, cuando, por ejemplo, tú aplicas en una empresa y la empresa llama al pastor y le decía, oye, vino un miembro de tu iglesia y quiero que me dé referencias. Háblale a su esposa, que te dé referencias de él. Háblale a sus hijos, que te dé referencias de él. ¿Por qué? Porque en la iglesia puede ser un cristiano, pero en su casa, como es, háblale a sus hijos y a sus esposas, que ellos te den referencia de él. Amén. Aleluya. Todas las bendiciones que nosotros tenemos, nos dice el apóstol Pablo, están en Efesios 1, 3 y 4. Y nosotros las traemos a través de la fe. Amén. ¿Aprendimos algo? ¿Se llevan algo en esta noche? ¿Dónde está el inicio de la maldición? En el Edén. La maldición generacional que te persigue, te perseguía hasta hoy, inició en el Edén. Y vino pasando hasta que Cristo murió, resucitó, y toda la maldición generacional que te perseguía se fue. Pero tú tienes que actuar como que ya no tienes esa maldición. Y tienes que darle gracias a Dios porque Él te liberó de la maldición. Amén. ¿Cuántos fueron libres? Pónganse de pie en el nombre de Jesús. Medita lo que el Espíritu de Dios te habló en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? Cierren sus ojos un minuto, mediten. Mediten en lo que Dios te habló en esta noche.